Entre las características del paisaje moderno, Ruskin señaló en su obra Modern Painters, y a la que le estamos dedicando estas sesiones, su aspecto nebuloso. En su opinión, no vemos nunca nada claramente. Todo objeto que miramos, pequeño o grande, próximo o lejano, encierra en él una parte igual de misterio. Al lado de esta inclinación general por el viento y por la oscuridad, nos dice Ruskin, comprobamos en nuestros pintores una observación atenta de la forma de los efectos de la niebla. La apariencia que adquieren los objetos vistos a través de la bruma llega a ser para ellos el objeto de una ciencia, y la representación de este aspecto adquiere una importancia primordial bajo el nombre, nos recuerda Ruskin, de perspectiva aérea. Hay que tener en cuenta que para nuestro autor, mientras que los artistas medievales cifraban su alegría en la estabilidad, limpidez y luminosidad óptica, nosotros, dice, debemos encontrarla en la oscuridad y en el triunfo de la mutabilidad. Debemos, pues, fundar nuestra felicidad en cosas que cambian y se marchitan en un momento y esperamos la satisfacción más completa y la edificación más perfecta en cosas que son imposibles de detener y difíciles de comprender. Y siguiendo en este punto de forma más que evidente las consideraciones ya expuestas en el siglo anterior por pensadores como Edmund Burke, que relacionaban lo sublime con la oscuridad y el terror, dirá Ruskin que la perfección más alta no puede existir sin que se mezcle con ella alguna oscuridad. Por el contrario, como nos recuerda, todos los grandes artistas eran claros antes del siglo XVII. Bellini, Leonardo, Angelico, Durero, Perugino, Rafael, todos ellos, nos dice, detestaban la niebla y repudiaban con indignación toda clase de velos. Estos pintores, pensemos nosotros aquí, por ejemplo, en el Bellini, ponían su orgullo en una visión clara, tranquila, plácida, inalterable, próxima o lejana en la lucidez de su horizonte infinito. Lo que trataban de conseguir era la veracidad de una luz eterna, en la exactitud perfecta del dibujo de cada hoja, de los árboles, de las flores, de los campos, de cada hilo de oro, en los vestidos, hasta el límite extremo de la serena transparencia que pueda alcanzar, nos dice Ruskin, la mirada y expresar el pincel. Son artistas de la claridad que él compara con artistas posteriores y muy diferentes, los que él sitúa en el campo opuesto, en el lado opuesto, en ese lado del misterio absoluto, mencionando en este punto las sombras en las obras de Rembrandt, Correggio, Tiziano o Tintoretto. Lo que está claro es que para Ruskin, y vinculada al carácter profano, secularizado del pensamiento que es propio del arte moderno, se distingue, dice él, una tendencia muy marcada que consiste en negar el carácter sagrado del color y en enorgullecernos de nuestra oscuridad. Recordemos nuevamente cómo muchos años atrás Burke, en su indagación filosófica sobre nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello, publicada en 1756, ya insistió en cómo la oscuridad jugaría un papel muy relevante en esa emoción que es la de lo sublime. Y siguiendo aquí los pasos de Burke, afirmará Ruskin que aunque algunas veces es crudo y violento, nuestro colorido moderno permanece generalmente sombrío, inclinándose sin cesar hacia el gris y lo oscuro. Todo lo contrario, recordemos nuevamente a lo que sucedía en las obras de los artistas medievales, que pintaban su cielo de un limpio azul, que daban a sus primeros términos un verde brillante o que vestían, nos dice Ruskin, a sus figuras de violeta y blanco. Por el contrario, nosotros, apunta nuestro pensador, pintamos nuestro cielo gris, nuestro primer término, nuestro follaje oscuro, afirmando luego que aquellos fueron los siglos de oro, los nuestros son de tierra en sombras. Y es así que los ocasos y las salidas de sol, con los efectos de nubes y brumas que los acompañan, sean cuidadosamente estudiados por los nuevos pintores. Y de hecho, para Ruskin, si se quisiera determinar con una palabra el carácter del artista paisajista moderno,
no se podría designar mejor que diciendo que es un homenaje a las nubes. Y frente a la precisión minuciosa y detallada de las obras medievales, en la pintura contemporánea, las manchas de color examinadas de cerca deben parecer, nos dice Ruskin, confusas, extrañas, incomprensibles, de modo que si podemos distinguir inmediatamente lo que el artista ha querido expresar, ya esté el objeto próximo o lejano, debe existir un error. En efecto, para él, un buen pintor está obligado, trabajando cerca de su cuadro, a no hacer más que la mitad de lo que desea, haciendo la distancia el resto. A una cierta distancia, el efecto, dice, debe ser vago, pero visto de cerca debe aparecer la obra algunas veces tan confusa que no se pueda distinguir nada en ella. Y esta sería, a su parecer, la causa de la estupefacción con que el público habría cogido los más bellos lienzos de Turner, que no parecen de cerca, nos dice, sino un trabajo insensato y desordenado en donde todo pareciera hecho al azar. Insistamos de nuevo en que Ruskin compara todo esto con el arte de los primitivos flamencos, que no pensaban, dice, nunca más que en representar un objeto lo mejor posible y siempre perfectamente claro. En aquellos cuadros las hojas, los animales, los hombres eran ejecutados con el mismo cuidado, la misma claridad, y todos sus caracteres esenciales eran puestos de relieve. Pero hoy, dice, nuestro ingenio se ha convertido en humo. Y es que a sus ojos el paisaje medieval se distinguía por un formalismo severo y por su tendencia a subordinar el cuadro natural a la figura humana. Una concepción formalista de la naturaleza que no cambiará apenas, dice, hasta la época de Rafael. Frente a ello, la moderna predilección por las nubes tiene para Ruskin que ver, sobre todo, con el amor por la libertad. Mientras que los medievales se encerraban siempre en sus castillos y tras sus fosos y pintaban escrupulosamente cada ladrillo de sus muros y cada flor de sus parterres, nuestros artistas modernos prefieren los extensos campos sieriales y no representan más que árboles que crecen libremente y ríos que trazan su lecho siguiendo su caprichosa voluntad. A nivel histórico, Ruskin señala como un antecedente importante lo innovador que fue Masaccio, esa pintura de Masaccio en la capilla del Carmine, sobre todo en el paisaje de fondo del fresco que representa el pago del tributo, donde señala los contornos redondeados y del relieve de las colinas y la manera en que sus cimas se pierden entre las nubes. Más aún, opina que fue necesaria la atmósfera de las montañas del norte y del mar para inspirar al corazón de los hombres la concepción de un verdadero paisaje. Y en este sentido, evidentemente menciona a Tiziano y a Correggio, que viven, dice, en medio de las lagunas y llanos lombardos y que se complacían al reproducir este mismo paisaje al fondo de sus cuadros, con el contorno lejano de los Apeninos o de los Alpes. De ellos, los artistas modernos habrían aprendido a evitar el formalismo hasta en los menores detalles, quebrando y desordenando la construcción, dejando salvajes los matorrales que aquellos pintores medievales hubieran tallado tan meticulosamente. Lo que ve en todo ello Ruskin no sería, pues, sino el amor a la libertad hasta la licencia y el amor a lo salvaje hasta la ruina. Y de hecho el interés de los nuevos pintores por los aspectos de la decrepitud y del abandono, de la ruina, nace que en el fondo decrepitud y abandono, nos dice Ruskin, liberan a la naturaleza de la autoridad del hombre. Y asociado a este amor por la libertad tan característicamente romántico, estaría también, al parecer de Ruskin, la predilección de los artistas por las montañas. Nuestros pintores, dice, exploran las regiones más salvajes del globo en busca de primeros términos hendidos y de lontananzas violentas. Algunos se contentan con sauces enanos y paisajes llanos, pero, apostilla, esos son artistas de tercer orden. Los grandes maestros, no ignorando completamente la belleza de los llanos, consagran, en opinión de Ruskin, sus más preciosas energías para representar picos alpinos y promontorios italianos. Es notable
que con este amor a las montañas, dice Ruskin, no se mezcle ningún temor, ninguna idea de piadosa meditación, como sí que sucedía con los medievales. Es un amor, dice Ruskin, libre, audaz, lleno de entusiasmo y completamente espontáneo. A esta ausencia de sentimiento de solemnidad en las montañas lo asocia nuestro pensador con ese punto de vista profano desde el cual se considera todo paisaje natural derivado de la ausencia completa de fe en la presencia de una divinidad cualquiera. Todo lo contrario a lo que sucedía en la Edad Media, a ese enfoque medieval de la representación de la naturaleza, cuando el artista medieval no pintaba nunca una nube, sino con el fin de colocar, nos dice Ruskin, en ella a un ángel, y como de hecho podemos ver aquí en este cuadro de Fra Angelico la coronación de la Virgen. Y es precisamente de este carácter secularizado de la naturaleza que Ruskin encuentra nuestra época, dice, mucho más triste que la medieval. Y la razón más profunda para esta melancolía estaría, en su opinión, en nuestra falta de fe. Y de hecho, y pese a la tremenda admiración de Ruskin por el paisaje de Turner, siempre en realidad se van a ir trasluciendo en sus textos una cierta melancolía por ese carácter sacralizado que el artista medieval concedía a la naturaleza. Y no es extraño, de hecho, que Ruskin acabara siendo también, y como veremos más adelante, un gran defensor de la pintura medievalista y arcaizante de los prerrafaelitas. Algo que en cierto modo respondía también a esa añoranza por la percepción de la presencia divina en los objetos que nos rodean y por la autoridad también divina que dominaría nuestra existencia. En este contexto ya tan desacralizado de la modernidad, el pintor, nos dice Ruskin, no saldría a pintar al campo y a las montañas en la búsqueda de un dios, como sí que lo habrían hecho los héroes griegos en sus narraciones y leyendas, sino sobre todo a encontrar allí la libertad, a encontrar allí la variedad, a encontrar allí la energía o el color en los amaneceres y en las puestas de sol, todo eso que ya no puede disfrutar en las contaminadas y grises ciudades industriales. De ahí que lo que haga el nuevo pintor sería precisamente buscar en la naturaleza y en la historia la satisfacción que no puede encontrar ya en la vida ordinaria. Esta percepción de la naturaleza nos llevaría al reconocimiento de que el ser humano no es ya el rey del universo, pues en opinión de Ruskin, y esto sería lo que en gran medida justificaría el apego por el paisaje en la pintura moderna, en la pintura romántica, la admiración de la humanidad se habría apartado en gran parte de los hombres para volverse hacia las montañas, se habría apartado de las emociones humanas para volverse hacia los fenómenos naturales. Todas estas consideraciones le hacen distinguir a Ruskin dos grandes grupos en los artistas contemporáneos. Unos se fundan, según mi parecer, escribe sobre los principios inferiores y efímeros del modernismo, sobre su temeridad, su impaciencia, su falta de fe. Los otros, los que de hecho más valora Ruskin, sobre sus conocimientos científicos, su nuevo amor a la naturaleza y su culto a la franqueza y la libertad. De hecho, Ruskin establecerá un interesante y revelador paralelismo entre Turner, el que considera el más grande paisajista, como digo, y Bacon, el filósofo padre del empirismo. Por un lado, Bacon escribe que ha inaugurado el estudio de las leyes de la naturaleza material, en tanto que antes no se estudiaba más que las leyes del espíritu humano, y por otro lado, Turner, que ha inaugurado el estudio del aspecto de la naturaleza material, mientras que antes no se estudiaba más que el aspecto del cuerpo humano. Y por último, y antes ya de terminar esta presentación, no querría dejar de mencionar los interesantes comentarios que Ruskin hace sobre los pintores del pasado, que él considera más influencia, o que más influencia han ejercido sobre Turner y, en definitiva, sobre la mejor versión del paisajismo romántico británico. Y aquí parte, como no podría ser de otra manera, de Claudio de Lorena, quien puede ser considerado, nos dice, como el principal maestro de Turner, un pintor que para Ruskin operó en el arte una gran revolución,
Una revolución consistente sobre todo, nos dice, en el hecho de haber colocado al sol en el cielo. Hasta la época de Claudio, nos recuerda, nadie había pensado en pintar al sol sino convencionalmente, es decir, como una estrella roja o amarilla, a menudo con una figura en medio. No obstante, añade, si Claudio de Lorena hubiera sido un gran hombre, no se hubiera consagrado exclusivamente a pintar efectos de sol. Hubiese contemplado la naturaleza entera, el arte entero, y hubiera pintado sus efectos de sol, algo peor, y la naturaleza en general, mucho mejor. De hecho, para Ruskin, Claudio poseía cierta gracia fantástica, pero sus obras, dice, no se asemejaban en nada a lo real. Por otro lado, Ruskin menciona esa otra escuela que se habría desarrollado en el norte de Europa, una escuela, dice él, con más vida y que ejemplifica con las obras de Cuyp, quien a su juicio habría pintado los efectos de sol tan fielmente como Claudio, extendiendo su luz sobre un paisaje más común, pero mucho más sincero. Por otra parte, ya comenté la importancia que para Turner habrían tenido los efectos de luz de Houja y de Rembrandt. Es evidente, asegura Ruskin, que Turner los estudia con el mayor provecho desde todo punto de vista. Estos maestros neutralizaron el idealismo de Claudio y le mostraron el poder que ejerce la sencilla verdad, aun cuando ésta sea de una naturaleza muy íntima. Y por supuesto otro pintor que habría influido en gran medida a Turner sería Van de Velde, un artista que sin embargo, en opinión de Ruskin, habría perjudicado grandemente a la pintura de Turner. En su opinión, a este estudio tan pormenorizado que hizo Turner sobre la obra de Van de Velde, se debía que Turner pintara el mar demasiado gris y opaco hasta el final de su vida. Es más, en opinión de nuestro pensador, Turner no parece haber tenido nunca una percepción tan exacta del color del mar como la tuvo para todo lo demás. Y con esta imagen de Van de Velde voy a terminar ya esta presentación, dejando para la siguiente los últimos apuntes que haremos sobre la teoría de Ruskin sobre la pintura de paisaje y sobre cómo, en su opinión, el artista debe representarla.